Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas noches, licenciado. Ok, muchas gracias. A ver, alguien que nos pueda ilustrar qué vimos el día de ayer. Neiva, adelante. Buenas noches, licenciado. Ayer vimos lo que es la historia del mercado de valores. También vimos cuáles son las principales bolsas y su año de fundación. En la historia de la bolsa de valores dijimos que, por ejemplo, se inició, todos realizaban ventas con crédito, o sea, ya firmaban créditos. Después dijimos que también había iniciado con los fenicios, como estos eran los más adelantados de su época. Entonces, estos han creado una promesa de pago. Se les podía entregar dinero, ¿no? O con una promesa que les daban a ciertos negocios o empresarios en las reuniones de la plaza de Corina, y esa era más o menos la primera bolsa de valores. En ahí se juntaban las personas que necesitaban De dinero y otros que Corinto, ¿no? querían. Corinto, perdón, me escribí Corina. Ok, gracias, está bien, está ahí Neiva. Vilma Guacara, adelante. Eh, Licenciado, sí, me escucha, ¿verdad? Ya. Sí, adelante. También, aparte de la historia, hemos visto las principales bolsas y sus fundaciones en los países de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Perú, Venezuela, México, Brasil, Chile, Colombia y Bolivia. También en cada uno nos decía de también en los antecedentes nos decía que también en Wall Street estaba el corazón financiero, ya que en 1792 ya había como 24 comerciantes y corredores en Nueva York y es considerado, ¿no? Es considerado una de las más importantes bolsas de Wall Street, dos, que son la bolsa de Nueva York y la bolsa americana. Y también nos estaba mencionando de las principales bolsas de valores en el mundo que están en, había una en especial que me llamó la atención, que eran que habían unido, ¿no? Francia, Holanda, Bélgica y Portugal. Y también nos mostraba sus páginas. También estaba otra bolsa en España, la bolsa de Madrid, de Italia, la bolsa italiana, y en Londres, la bolsa de Londres y la bolsa alemana. Ok, También gracias, Vilma. Samuel Laruta, no, Saúl, Lauta. Eh, Buenas noches, licenciado. Quisiera acotar a lo de la compañera sobre la historia del mercado de valores. Nos había hablado de los fenicios que crearon una promesa de pago que daban a los empresarios con una buena reputación de pago. La primera bolsa fue en 1460 en Amberes, en Bélgica, donde ya se transaban objetos de valor. En el siglo XIX mejoraron los medios de comunicación y con ello el comercio y mejores medios de transporte con la comunicación. Con el telégrafo nació las bolsas de comercio. Eso podría acotar, licenciado. Gracias, Saúl. Aide Alarcón, perdón. Buenas noches, licenciada. Bueno, complementando a todo lo que dijeron mis compañeros, había algo muy importante de las bolsas de Wall Street que nos mencionó que maneja casi el 50% de las transacciones del mundo y el otro porcentaje en sí se repartía entre Londres y Tokio, las bolsas de Londres y Tokio. Bueno, un buen porcentaje tenía Londres y Tokio, pero el resto los demás, ¿no? Esa es la connotación importante en ese sentido. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Nayade. Sí, buenas noches, licenciado. Bueno, yo quería complementar un poquito me llamó la atención sobre Tokio, que pues en sus inicios nos decía que no era una bolsa grande,
que decidieron enfocarse en el sector mobiliario, o sea, vender bienes y servicios que se mueven, o sea, vehículos, maquinaria. Y con la Primera y la Segunda Guerra Mundial nos dijo que ya no podían, pero ellos no se quedaron ahí, sino salieron adelante y que pues ahora crearon una bolsa de valor muy importante donde tiene un alto nivel de transacción. Incluso inversionistas de Estados Unidos invierten ahí o norteamericanos cotizan en Tokio las bolsas de valores. Ok, ¿alguien más? Creo que nadie más. Bueno, me alegra que ha quedado bastante claro para algunos de ustedes. Espero que el resto también lo tenga claro en ese sentido. Eh, Continuaremos, por favor. Vamos a lo que nos interesa, que es la bolsa boliviana y cómo está trabajando actualmente eh, la bolsa boliviana de valores, ¿no? Me comentan todos si se puede apreciar la presentación. Sí, Sebelic. Gracias. Bueno, a ver, en la Bolsa Boliviana de valores como tal, como les decía, ha sido un tema un poco tortuoso en la salida en marcha, no tanto como otros países que duran más de 100 años, pero realmente ha vivido una época muy crítica, ¿no? Ustedes han debido estudiar dentro de las variables macroeconómicas, seguramente, como un caso de estudio, o también como un tema de gestión gubernamental o política pública, o de gestión pública, ¿no? Se llama la materia, creo, en la carrera, o políticas públicas, no recuerdo bien. Eh, Han podido revisar cómo se ha generado la ley SAFCO, el decreto Supremo 21060, y todo ha derivado de una hiperinflación, ¿no es cierto? Creo que hemos visto de positivo ahí ayer, ¿no? En ese sentido, si bien se ha creado una estrategia de gestión del mercado de valores, estos hechos fortuitos han derivado en que se vaya suspendiendo la creación, la fundación y la apertura de la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Entonces, estos temas han sido un poquito complicados, ¿ya? Vamos a ver un poquito la fundación, cómo se genera. Le voy a pedir a Marioli Callejas. Presente, licenciado. ¿Se me escucha? Sí, ¿nos puede ayudar, por favor, con el primer párrafo? Está bien, licenciado. Entre 1976 y 1977 se iniciaron las primeras acciones para la fundación de una bolsa de valores por parte de Ernesto Wende, Oscar Parada, Gastón Guillén, Gastón Mujía, José Crespo y Luis Sergueta y Chirveches. En 1979, Marcelo Pérez Monasterios, en calidad de presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, convocó a una reunión para designar una comisión encargada de efectuar las acciones para lograr la fundación de la bolsa. Esta gestión culminó en la misma CEPB el 19 de abril de 1979, cuando se fundó la Bolsa Boliviana de Valores, como una sociedad anónima sin fines de lucro. La bolsa se constituyó con 71 socios con un capital suscrito de 1.420.000, limitándose la participación accionaria a la posesión de una sola acción por socio. Bueno, es 1.420.000, ¿no? Perdón, licenciada. Bueno, pesos bolivianos en ese momento, ¿no? Sí, no se preocupe. A ver, primer punto, ¿ya? Todas las bolsas, pero todos los países limítrofes, vale decir Chile, Perú, Brasil, Argentina, inclusive Paraguay ya tenían su bolsa de valores, ¿no? Y eso dificultaba el nivel de transaccionalidad en el país. Recuerden ustedes que estaban en la década de los 70, donde había una coyuntura político-social muy compleja, donde básicamente el gobierno estaba
supeditado a órdenes militares, ¿no? La mayoría eran dictaduras, que sí, esas sí eran dictaduras de verdad, ¿no? Que se han entrado por la fuerza al gobierno y pues han conllevado a diferentes problemas económicos, sociales, pues de toda clase de índole, ¿no? Sin embargo, en 1970, ¿no? Entra el gobierno del general Hugo Banzer, quien, cansado de tantos problemas sociales y económicos, pues da el golpe de Estado y se queda 7 años y algo en el poder, donde ya mostraba una cierta tendencia económica mejorada. ¿Por qué? Porque apoyó muchísimo el tema de la construcción de varias unidades deportivas, ¿no? Como es la infraestructura, no solo deportivas, ¿no? El Coliseo, la piscina olímpica, la autopista La Paz del Alto, en Santa Cruz el crecimiento y pujanza económica, la carretera Cochabamba-Santa Cruz, la carretera antigua que es conocida actualmente, y muchas otras cosas que han logrado, ¿no? Como hablábamos hace una clase pasada o la anterior, no recuerdo, con lo que ha hecho Vivienda Social, ¿no? Con ese financiamiento, esos dineros que estaba manejando el gobierno, pues apoyó, fomentó la economía, la microeconomía, y eso ha generado un valor importante en la demanda agregada, ¿no? La única diferencia entre lo de ahora de la vivienda social y en ese momento de los 70s era que para hacer eso Bolivia no tenía dinero, ¿no? Entonces se endeudó bastante. Hasta esa época, hasta los años 80, era el mayor endeudamiento que tenía el país a nivel histórico. Sin embargo, hoy día hemos sextuplicado esos montos y pues tenemos la mayor deuda en la historia, ¿no? Hoy la deuda externa. Causa de todo eso, como bien se puso a pujanza esa economía, pues varias empresas, ¿no? De estos caballeros, Ernesto Wende, Óscar Parada, Gastón Guillén, Gastón Mujía, José Crespo y Luis Irigati y Chirveches, que es un apellido compuesto, estaban metidos muchos de ellos en lo que es la construcción, entonces estaban plenamente apoyados y los bancos en ese momento, que había muy pocos bancos, muy pocas entidades financieras, pues no estaban eh, capacitados, si vale el término, o predispuestos, depende de la que quieran verlo, a otorgar créditos de gran tamaño a este tipo de empresas. Entonces estaban buscando una fuente alternativa de recursos. Causal de eso también mejoró la economía interna y por ende también muchas empresas también se vieron beneficiadas de ese aspecto. En ese sentido, los bancos en Bolivia estaban viendo algunas nuevas opciones de financiamiento, pero que se veían un poco coartados con todo este trabajo que han venido realizando con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, ¿no? Y dijeron, oye, tenemos que buscar una nueva alternativa, tenemos que hacer que surja la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Entonces, se juntan todos estos muchachos, buscan apoyo externo para ver cómo podían realizar y deciden a título personal, ¿ya? Fundar inicialmente la Bolsa Boliviana de Valores con 71 socios, estos 6 a la cabeza, ¿ya? Pero que estaban en igualdad de condiciones, ¿no? Cada uno de ellos era aportante de 20,000 pesos bolivianos, ¿no? De esa época. Llegamos a ahora 1.420.000. Esta participación accionaria te daba posesión de una acción, ¿no? Cada uno de los socios para tener en cuenta este aspecto. ¿Ok? Entonces, se juntan todos estos y en el año 79, ¿no? En 19 de abril, como dice ahí, se funda la Bolsa Boliviana de Valores. Vamos a ver nuestros compañeros. Yamil Nina. ¿Me escucha? Sí, adelante. La segunda estrofa, por favor. La primera Junta General de Accionistas celebrada el mismo día de la fundación aprobó el proyecto de estatutos.
procediendo asimismo a la designación de su primer directorio. Este cuerpo directivo tuvo la responsabilidad de llevar adelante los trámites necesarios para obtener la aprobación de los estatutos por la Comisión Nacional de Valores y la personería jurídica de la sociedad, de conformidad a las disposiciones del Código de Comercio. Gracias, ¿no? Como es una entidad, una sociedad anónima, con la gran diferencia que era sin fines de lucro, necesariamente, de acuerdo al Código de Comercio, tiene que tener una Junta General de Accionistas. Estos, a su vez, tienen que tener un procedimiento para la designación de un directorio, ¿no? Es como dice el Código de Comercio, que ustedes han debido llevar en derecho comercial, me imagino, o derecho administrativo, algunas de esas materias. Especifica claramente que una sociedad anónima tiene que tener una junta de accionistas, ¿no? No es el ente mayor de cualquier sociedad anónima. Esa junta designa directores para que se puedan tomar las decisiones de dirección y estrategia de una entidad, ¿no? Entonces hace todo ese colegiado para poder generar este gobierno corporativo, ¿no? Que es un tema importante que va a dar la generación de, pues, la legitimidad de esta entidad, ¿no? Todavía no financiera porque no se ha transado nada, pero ya es una entidad generando esos recursos. Ese cuerpo directivo, además, tiene la responsabilidad de llevar adelante los trámites necesarios, ¿no? Para llevar a aprobar los estatutos de la Comisión Nacional. Se habían dado cuenta en ese momento que para poder encarar esta Bolsa Boliviana de Valores tiene que tener un marco normativo. Ese marco normativo tiene que existir una supervisión. Y esa supervisión la generaba la Comisión Nacional de Valor, ¿no? En diferentes países, como les he dicho, los limítrofes, los cuales nos han servido de sparring para poder evaluar esta parte. Esta Comisión Nacional de Valores y esta personalidad jurídica se ha generado y se ha conformado dentro del Código de Comercio, ¿no? El Código de Comercio en ese momento, en los años 70, 80, tenía una parte que hablaba de las bolsas de valores y obviamente de las transacciones de títulos valores. Hoy día todos esos artículos se han sacado de la ley y está en la ley del mercado de valores, ¿no? Que esa ley, no sé, en algún rato seguramente la actualizarán, no sé cómo harán, ¿no? Los muchachos que se dedican a hacer leyes, pero para todo y para nada, y algunas leyes como esta ya quedan caducas, ¿no? Habla de la República de Bolivia, ¿no? Dice, habla de la Comisión Nacional de Valores, habla de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, ¿no? O sea, de entidades que ya ni existen, ¿no? Entonces, ahí seguramente algún rato se darán cuenta y modificarán, al igual que la ley de bancos y entidades financieras, que hoy día es la ley de servicios financieros, ¿no? Eso. Vamos al siguiente, la ley orgánica de la Comisión de la Comisión de Valores, ¿no? Entonces, vamos a pedir a nuestros compañeros que nos ayude en ese sentido. Jocelyn Gabriela Lima. Sí, licenciado. ¿Nos puede ayudar, por favor? Sí. Ley Orgánica de la Comisión de Valores. A mediados del año 1979 se obtuvo la asistencia técnica de la Bolsa de Bogotá, que financió el viaje a La Paz, de su secretario general, doctor Luis Carlos Rodríguez Herrera. El doctor Rodríguez colaboró en el ajuste de las normas de organización y administrativas y de los aspectos operacionales de la bolsa en formación. En igual forma, prestó su asistencia profesional a la comisión técnica constituida por el Ministerio de Finanzas y conformada por Víctor Romero y Rosendo Soruco, con el objetivo de elaborar el proyecto de ley orgánica para la creación de la Comisión Nacional de Valores. Ok, gracias. A ver, en todo este interín, lo que les comento, todo el marco normativo, pues la gente, estos de la Confederación de Empresas Privadas de Bolivia se da cuenta, oye, nosotros tenemos la expertise para hacer todo este tema, ¿no? ¿Cuáles son sus responsabilidades?
cuáles son sus límites, cuáles son sus derechos que va a tener esta Comisión Nacional de Valores, la Bolsa Boliviana de Valores, y cómo se va a generar toda esta transaccionabilidad. Si bien el Código de Comercio especificaba algunos acápites, pues en el general no se tenía claro este tema, ¿no? Entonces, es importante que tengamos la ayuda de alguna entidad que nos pueda guiar, si vale el término, ¿no? Para poder solucionar estos problemas. Y uno de los problemas más grandes que tenía era el tema de la organización y el procedimiento que iban a generarse, ¿no? Entonces necesitaban alguien experto en ese aspecto y se buscó en ese momento en las bolsas de Santiago, en la bolsa de Lima y en la bolsa de Buenos Aires. Sin embargo, eran bolsas más antiguas, mucho más desarrolladas, y eso generaba dificultad, ¿no? Era como para ellos volver a empezar. Ya daban por entendido muchas cosas en ese momento. Entonces se decidió buscar una bolsa un poco más joven, ¿no? Si vale el término, para poder encarar este proyecto. Y es así como se da, no es el convenio, pero sí es el apoyo, un famoso SAT, ¿no? Un servicio de asistencia técnica que ha permitido realizar un convenio con esta entidad y traer algún personal de allá. Es así que llega este señor, este doctor Rodríguez, ¿no? Que es un abogado, que se dedica básicamente a validar, ajustar las normas y procedimientos para que la organización y lo administrativo de toda la bolsa llegue a buen puerto, ¿no? Adicionalmente, eh, forma parte de una comisión técnica que el gobierno central, ¿no? La conforma para que se genere con este caballero de revisor y proponente la ley orgánica de la creación de la Comisión Nacional de Valores, que hasta ese momento no había, ¿no? Entonces, no podía operar la bolsa porque no había esa ley, ¿no? Entonces, necesitaba necesariamente que exista este marco normativo para poder dar en curso y continuar con este tema en ese sentido. Y la Comisión Nacional de Valores debería tener una ley orgánica para salir a su creación, ¿no? Entonces, son temas importantes acá que es necesario aclararlos para considerar ese tema. Laura Mollo. Nada. Kevin Corina. Laura Mollo, ¿está ahí? Buenas noches. Licenciado. Ya, Ay, Laura, disculpe. adelante, por favor. Está bien. La Comisión Nacional de Valores, como organismo encargado de regular, supervisar y fiscalizar el mercado de valores, la Bolsa de Valores y los intermediarios de oferta pública de valores, fue creada por el Decreto Ley 16.995 de 2 de agosto de 1979. Durante el desempeño como ministro de Finanzas, el licenciado sería ingeniero, No, coronel. coronel, disculpe, Javier Alcoreza Melgarejo, pero el directorio de comisión solo pudo ser integrado en 1982, cuando se nombró como presidente al licenciado Manuel Arana. Gracias. Bueno, primero se crea, pues, de ley orgánica la Comisión Nacional de Valores y se le da un objeto, un fin particular. El principal es el de regular, supervisar y fiscalizar todo lo que implica el mercado de valores. Eso es las bolsas de valores y los intermediarios para que se generen estos títulos de oferta pública, o sea, compradores y vendedores, ¿ya? Se crea en agosto del 79, como dice ahí, durante la gobernación, no me acuerdo quién estaba en ese momento, creo, no sé si estaba Torrelio en ese momento de presidente, pero igual, era un militar, ¿ya? Y para hacerles corta la historia, el ministro de Finanzas, este señor Javier Alcoreza, este coronel, era, eh, es
uno de los propietarios de Machiplast, una empresa en La Paz. Por ende, le interesaba sacar esta ley y este reglamento y por ende poder transar en bolsa, ¿no? Era un tema importante en ese momento y seguramente se podía solucionar de la mejor forma este aspecto. Otro tema interesante en ese aspecto es que el director de la Comisión de Valores no se pudo llevar a cabo su nombramiento por todos los problemas nuevamente que les comento, ¿no? Ahí entró Hernán Siles Suazo, entró García Mesa y otros tantos, ¿no? Entonces, en 1982 recién se conforma este tema y se va generando este aspecto en particular. Yo estoy seguro que en otra situación económica, en otra situación política y social que en ese momento hubiera existido, esto se hubiera dado celeridad y seguro a principios de los años 80 ya hubiera salido en marcha este aspecto. Pero por todo este problema que les comento, pues lamentablemente se ha complicado y las entidades públicas en ese momento tenían una amplia necesidad, ¿no? De salir adelante. Entonces, por ende, realmente lo último que pensaron en ese momento es dar curso y pie a lo que es la Bolsa Boliviana de Valores. Josué Gutiérrez. Ahí está. Kevin Corina. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. El primer párrafo, por favor. Ya estoy. Desde sus inicios, la Comisión Nacional de Valores careció de un adecuado apoyo estatal para desarrollar un mercado de valores en el país. A principios de 1983, por renuncia del licenciado Manuel Arana, se produjo la acefalía de la presidencia de la Comisión Nacional de Valores, S.A., situación que se prolongó hasta el 17 de julio de 1984. En esa fecha, el gobierno nombró al licenciado Percy Jiménez Cabrera. Sin embargo, este cuerpo directivo no fue constituido hasta 1985, determinando la paralización de las actividades de la comisión durante más de 2 años, con grave perjuicio para la tramitación de la autorización del funcionamiento de la bolsa. Gracias. Aquí en la lectura pueden darse cuenta que la Comisión de Valores, que el ente regulador, que todo lo que tiene que es el árbitro, el dirimidor de todo este tema, no ha podido salir adelante, no ha podido cumplir sus objetivos, precisamente porque vivíamos en un tortuoso momento complejo, ¿no? Nuevamente económico, político y social, como algún docente amigo dice, vivíamos en la tormenta perfecta, ¿no? Estábamos muy complicados. Causal de eso y porque no podía hacer más, pues renuncia este señor Arana y se tarda 1 año y medio y fracción hasta que nombra otra persona encargada de esta comisión. Asimismo, a pesar de ese nombramiento, no se puede constituir hasta el 85, ¿no? Entonces, realmente ha sido un tema muy complicado. Desde el 79 que se funda, ya habían pasado 6 años y no pasaba más de que una sana intención, ¿no? A pesar de la fundación no podía ejercer porque no tenía autorización de funcionamiento, ¿no? Entonces tenía que cumplir una serie de trámites bastante complejos, por cierto, de esa época, porque era algo que no se conocía y necesitaba necesariamente una persona que les guíe en ese sentido, ¿no? Entonces era un tema un poquito complejo en ese aspecto. Fabiola Condori. Sí, por favor, los 2 siguientes párrafos. El nuevo directorio de la comisión tampoco recibió el apoyo necesario del gobierno para su normal funcionamiento.
Sin embargo, su presidente continuó ejerciendo sus funciones en su oficina particular como un aporte voluntario de su trabajo. Durante el periodo 1983 y 1985, el directorio tuvo que encarar la profunda crisis integral que afectó a la vida nacional como consecuencia de la desdolarización de la economía y de las sucesivas devaluaciones de nuestro signo monetario, con el consiguiente proceso inflacionario cuyas proporciones cada vez más crecientes determinaron una hiperinflación, con una pérdida del valor del peso boliviano en 10.000 veces. Por otra parte, la mentalidad claramente estatista proclive a la intervención que premió durante el gobierno en ejercicio, restó posibilidades a la creación de un mercado de valores con el consiguiente postergación de la posibilidad de dar comienzo a las operaciones de la bolsa. No se olviden, estábamos en una tormenta perfecta, ¿no? Entonces, recordemos, había una junta de accionistas de la bolsa, se creó un directorio, ese directorio ve que no existe un apoyo, una necesidad por parte del gobierno para solucionar este tema. ¿Por qué? Porque el gobierno está distraído en un tema político, en un tema social, en un tema complejo, ¿no? Hernán Siles Suazo, que estaba en ese momento de gobierno, ¿no? En el año 82-83, realmente dice, oye, ¿qué vamos a hacer, no? Este es un tema bastante complicado porque no funciona de la mejor manera. Estamos seguros que va a complicar sustancialmente este aspecto y estamos también seguros de que la forma de trabajo que están generando en las empresas, pues vayan consolidando este tema en acciones concretas para salir adelante con el tema de la bolsa. Lamentablemente todo eso cayó en saco roto, no se dio curso y sobre llovido mojado, ¿no? Llega el 83 y una crisis espectacular económica. Los autores, varios economistas dicen, debe ser la crisis más grande que no sea por un tema de guerra, ¿no? Por un periodo durante y postguerra, ¿no? Esa es la lógica que traen. Y hasta ese momento era una de las crisis más complicadas, ¿no? Después ya vino Argentina, después vino Venezuela y otra vez Argentina, ¿no? Son los casos hoy de estudio, pero realmente complicado el tema que teníamos en ese momento, ¿no? Ustedes recordarán, pues les decía eso, materias seguramente han visto este aspecto porque es un tema inédito en Bolivia y donde hemos salido a flote, estábamos a punto de colgar los cachos, como se dice comúnmente, entregar las llaves a los acreedores, de, oye, repártanse Bolivia, ¿no? A ese nivel estábamos. Tan complicado estábamos que el presidente de la República, que en ese momento era, que se llama Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Hay un llamamiento a la conciencia del pueblo boliviano y les dice, señores, damas y caballeros, necesitamos el apoyo de ustedes, porque la patria se nos muere, ¿no? De que tu presidente te diga eso es, pues, trágico, ¿no? Es como si te, oye, nos han declarado la guerra, necesitamos que vengan con nosotros a luchar, ¿no? Juntos. Y así tuvimos que salir juntos, ¿no? De todo este tema, bajo una política, yo creo, una política muy interesante que después, bueno, lógicamente la han tergiversado, pero de inicio salió muy bien, que era libre oferta y demanda, ¿no? Pero para poder solucionar el tema de la desdolarización y el tema de las devaluación, de las hiperinflación, tuvo que ser devaluaciones sucesivas muy fuertes, muy altas. Dineros que en ese momento valían 5, 6 millones, pero había billetes de 1, 2, 5 millones de bolivianos, ¿ya? De pesos bolivianos, se quitaron 6 ceros, ¿no? Entonces se volvió 5 millones de bolivianos, 2 millones de bolivianos. Se volvió 2 bolivianos, ¿no? 5 millones de pesos bolivianos se volvió 5 bolivianos. Entonces, en ese momento, y algunos de sus abuelitos deben decir, ¿cuánto cuesta eso? En lugar de 50 centavos, dicen 50.000, ¿no? O 500.000, dicen, ¿no? Entonces, porque en ese momento se acostumbraba en ese sentido. Y comprarte
pan, carne, etcétera, pues tenías que llevar una carretilla de dinero, ¿no? Para solucionar ese tema. Causal de eso, se crearon los famosos cheques, ¿no? Cheques de gerencia, que eran billetes ya preestablecidos con un monto específico, ¿no? Como les digo, de 1, 2, 5 y 10 millones de pesos bolivianos. Todo eso ha derivado en una hiperinflación, pues, increíble, ¿no? Y veíamos cómo poder solucionar este tema y es emitir dinero, ¿no? En ese momento sí emitió dinero el Banco Central, pero lo emitió sin medida ni clemencia. Entonces, emitió tanto dinero que la creó una hiperinflación, pues, exorbitante. Entonces, todo eso ha conllevado a que la tormenta perfecta se convierta, pues, prácticamente en un tornado, en un tsunami, ¿no? No sé cómo quieran verlo. Entonces, realmente ha sido complejo este tema. Con todo esto, el gobierno dijo, oye, muchas cosas tengo que regular, ¿no? Después de todo esto. Después el precio de la harina, el precio del gas, el precio de no sé qué. Entonces era muy proclive a al intervencionismo, ¿no? Y por ende estaba totalmente anegado la posibilidad de crear la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque no le interesaba, ¿no? Tenía mejores cosas que atender, en otras palabras, y eso realmente le complicó a las empresas porque no pudieron entrar al mercado de valores, no pudieron ser parte de esa mentalidad abierta y clara que estaba generando el gobierno, pero que estaba generando las empresas para que el gobierno entienda que la necesidad de este mercado y pueda salir adelante. Lamentablemente, como no pasó todo eso, se complicó el triple, ¿no? Y no salió, ¿no? La bolsa realmente se complicó, las operaciones en bolsa se postergaron. Fue un momento muy trágico económicamente para el país, pero más dramático para la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Todo esto conlleva a decir, oye, ¿vale la pena hacer la bolsa en Bolivia? ¿No? Porque tantos problemas que se iban generando. Y era pues realmente complejo dar una respuesta en ese momento, a esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en ese sentido, no? Además que es un momento político muy complicado, ¿no? Estaba en su momento Carlos Zamora, o Hernán Siles Suazo, Víctor Paz Tensor, ¿no? Todos tenían nombre de apodo de animales, ¿no? El gallo, el conejo, el mono, entonces, estábamos realmente gobernados por un zoológico, ¿no? Y no teníamos una dirección a futuro en la cual podamos decir, oye, nosotros, Bolivia, quiere que en 2, 3 años solucione de esta forma el país. Se dieron medidas importantes, es cierto, ¿no? Se aclaró que se van a ir generando soluciones alternativas, pero no con una visión de futuro, sino con una forma, digamos así, de una medida de shock de emergencia, ¿no? Entonces, ese es el tema más importante. Vamos a ver unos compañeros que nos ayuden. César Blanco. ¿Ah? Buenas noches, Lick. ¿Se me oye? Buenas noches. Sí, adelante. El primer bullet, por favor. Ok, inicio de operaciones. La Comisión Nacional de Valores, mediante resolución del directorio número 02002/89 del 17 de octubre de 1989, autorizó a la Bolsa Boliviana de Valores, Sociedad Anónima, BBV, el inicio de sus actividades bursátiles a partir del 20 de octubre de 1989. En dicha resolución se establece que nuestra institución dio cumplimiento a normas legales establecidas en el Código de Comercio, Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Valores y su reglamento, ajustándose a toda la normativa aprobada por el citado organismo. Gracias. El año 87, cuando más o menos las cosas iban mejorando en el país,
se modificó la estrategia económica del país, se asentó la economía, mejoró la situación financiera, mejoró la situación social, no tanto la económica, porque estábamos todavía en un tema de recesión por todas las acciones drásticas que se habían tenido. Entonces ya se pudo el gobierno ocuparse de otras cosas, ¿no? Estaba el gobierno en el 89, si no estoy mal, de Jaime Paz Zamora, ¿ya? El cual decidió dar apoyo a otras actividades inherentes a la economía que podrían colaborar y mejorar la situación financiera del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, las empresas han establecido lineamientos importantes para poder encarar el tema de soluciones financieras, ¿no? Para las entidades. Muchas empresas en esa época de transición económica muy complicada, pues se vieron notablemente afectadas, no solo con la banca, con sus créditos, sino también con temas de obligaciones sociales, obligaciones fiscales. Entonces empezaron a darle mucha fuerza en ese sentido. Y como dice ahí, la Comisión de Reguladores dio por aceptado todas las posiciones que tenía la Bolsa de Valores. Y el 17 de octubre del 89 nace a la vida real después de 10 tortuosos años, como ustedes han podido apreciar, desde su fundación de la bolsa, a poder realizar transacciones comerciales, ¿no? En títulos valores. Apoyados, reglamentados bajo un marco normativo del Código de Comercio, como les digo, de esa época, la Ley de Orgánica de la Comisión Nacional de Valores y un reglamento de esta ley orgánica, ¿no? Que especificaba ya en grande y en detalle las formas, características de todo este tema de la Comisión Nacional de Valores y la forma de manejo. Finalmente, el 20 de octubre de 1989, finalmente dio luz verde a este punto y se empezó a realizar la promoción de la bolsa de valores. Es decir, oye, ya tenemos una bolsa, pero ahora, ¿qué hacemos, no? ¿Qué vamos a vender? Ya tenemos un mercado de valores. ¿Qué vendemos, no? Ya nos han autorizado el mercado, pero no sabíamos en ese momento qué vender, ¿no? Entonces vamos a checando paso a paso estos temas, cómo van engranando de a poco. Aide Alcón. ¿Dónde está? Licenciado, aquí estoy. Señorita, ¿se ayuda con el segundo párrafo? Está bien. El 20 de octubre de 1989 marca el comienzo del funcionamiento de la bolsa y termina el periodo de promoción y organización que fue largo y difícil. Sin embargo, fue el 16 de noviembre que se realizó la primera transacción en rueda, consistente en operaciones de compraventa de certificados de depósito negociables del Banco Central de Bolivia, CEDES. Los agentes de bolsa que participaron aquella vez fueron Acerfin, Banco Santa Cruz y Citibank. Todos los títulos fueron vendidos por el Banco Central de Bolivia, que en aquel entonces operaba directamente en rueda, exento de contratar intermediarios. Gracias. En octubre del 89, como se nace la bolsa, como dice en ese momento, promocionarlo, salir a la luz, llegar al mercado, era un tema un poquito complicado, ¿no? La gente no conocía, la gente no sabía qué funcionalidades tiene, entonces era un poco recesiva en ese aspecto. Y con el pasar del tiempo se ha ido creando una cultura financiera nueva, ¿no? Porque sí teníamos la cultura, pero de los bancos. Y adicionalmente veíamos una época un poquito compleja, económica, dura,
en hiperinflación, quedar estáticos en el tema de los ingresos, no saber qué hacer para adelante. Era un tema realmente complicado, ¿no? Entonces es importante ustedes que lo puedan considerar en ese aspecto para poder elevar alguna figura importante en ese sentido. Por otro lado, es importante también aclararles que estas operaciones que se querían promocionar inicialmente en la bolsa eran títulos, valores de corto plazo, es decir, pagares bursátiles, ¿ya? Fue un momento de evaluación y análisis, ¿no? Sin embargo, en ese momento se dieron cuenta que no era tan fácil que la gente pueda comprar títulos valores y tampoco que puedan emitir porque tenían ciertas dificultades desde la calificación de riesgo hasta la emisión de estos pagarés. Entonces se decidió ver unas operaciones de menor riesgo, pero que se hagan de forma cotidiana. Entonces ahí entra el Banco Central y empieza a transar los famosos CDs, que son los certificados de depósito que utilizaba el gobierno para la contracción de la liquidez del mercado. Estos, a su vez, ponen en tela de juicio el nivel de transaccionabilidad que iban a generar. Entonces, dice la Bolsa Boliviana de Valores que le interesará títulos de baja rentabilidad, pero de alto nivel de bajo riesgo y de bajo nivel de rentabilidad, pero de alto nivel de liquidez, ¿no? Entonces dicen, lo único que les ocurre es las entidades financieras. Entonces, llaman a Serfin, que en ese momento era Asociación de Servicios Financieros, y deciden invitar a todas las entidades financieras para que puedan adquirir estos recursos, ¿no? Los únicos que se presentan son el Banco Santa Cruz, que en ese momento una porción del Banco Santa Cruz era de origen español, ¿no? El Banco Santander Central Hispano era parte accionista del Banco Santa Cruz, y el Citibank, que ustedes conocen, es un banco de primera clase a nivel internacional. Entonces, estas dos entidades han generado recursos suficientes para poder encarar la necesidad de ir hacia adelante, ¿no? Con estos temas. ¿Por qué? Porque estos bancos tenían subsidiarias en otros países que ya estaban acostumbrados a este nivel de transaccionalidad. Y al ser certificados de depósito del Banco Central, pues tenían un alto grado de comerciabilidad. Porque el riesgo país es el riesgo soberano, ¿no? Entonces, ese era el riesgo más grande que tenían, ¿no? Salvo que el país se declare en quiebra, como lo ha hecho Grecia en el año 2009, ¿no? Que era un tema bastante complicado, que ni siquiera en guerra se han declarado muchos países a pesar de muchas dificultades que han pasado, ¿no? Como por ejemplo Japón puede haber declarado en quiebra en 1945 y no fue así, ¿no? Salieron adelante en ese sentido. El Banco Central se salía de la normativa y decía, yo soy el Banco Central, o sea, no puedo entrar a ruedo, no tengo necesidad de estar en el mercado de valores, inscrito en el mercado de valores, no tengo necesidad de calificación de riesgo, etcétera. Entonces llevó directamente a este tema y se quedó exento de contratar otros intermediarios para que se comience a transar en este sentido, ¿no? Y se fue generando estos aspectos. Toda esta transaccionabilidad que les comento, la ha generado, la ha iniciado en su momento Javier Neiva por parte del Banco Central, que hoy día es creo, el gerente general, si no estoy mal, Javier Neiva, Norma Lía Guerra de Galdo, de Acerfin, Marianela Ceballos, Banco Santa Cruz, y Lucas Lozada del Citibank, ¿no? Todos muy entendidos en materia financiera, muy correlacionados de acuerdo a sus entidades con este aspecto para que se pueda solucionar y salir hacia adelante en este sentido. ¿Ok? Entonces esa es la lógica en este aspecto. Dicho eso, fue la primera transacción y a partir de ahí, de noviembre del 2089, se han ido realizando transacciones de diferentes características para poder encarar importantes beneficios para el sector financiero. Muchas de estas entidades se han creado, se han conformado bajo la lógica del funcionamiento de nuevas alternativas y herramientas de financiamiento, ¿no? Entonces,
ha ido desarrollando la bolsa, ha ido desarrollándose el mercado de valores, ha ido desarrollándose también el ente controlador, que por ejemplo la Comisión Nacional de Valores ya no existe, ¿no? Lo hace la Superintendencia de Pensiones y Valores Seguros en su momento y hoy día lo hace la ASFI, ¿no? Entonces, siempre hay un órgano regulador en ese sentido que permite dar curso a todo este aspecto en particular. Ok, ¿ya? No sé si tiene alguna pregunta, alguna consulta, con eso daríamos por concluir esta parte. Guara. Licenciada, buenas noches. Quería entender un poco más cuando hablamos de transacciones u operaciones de rueda. ¿Es a intercambio de valores o no sé si estoy bien? No sé si podría aclararme ese punto, por favor. Lo que pasa es que ese concepto me adelantó un poquito. El siguiente tema vamos a ver cómo se opera el mercado de valores, pero para que no se quede con la duda, hacer operaciones de ruedo es hacer operaciones en un día y una en un día y en un espacio determinado, ¿no? Entonces, ese día se llama el ruedo, donde se va a hacer todas las transaccionabilidades. También podemos ver fuera de ruedo, que serán extrabursátiles, ¿no? Entonces vamos a ir viendo en ese sentido. ¿Alguien algo más? Muchas gracias. De nada. Creo que no tenemos más, ¿no? ¿Preguntas? Ok. Vamos a ver un pequeño video antes de que pasemos a la parte transaccional de todo este tema. Y es importante que lo vean muy atentamente, porque vamos a hacer igual que el anterior video, algunas preguntas en ese sentido. Y quiero, por favor, que lo hagan en grupos. Entonces, vamos a reunir nuevamente en grupos, en sesiones de grupo, que se va a generar a través de la plataforma del Webex y para que lo puedan desarrollar rápidamente. ¿Ok? Por favor, me van a confirmar si se ve y se escucha. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. ¿Se escucha? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Buenas tardes, mi amigo. Bienvenido. ¿Qué le trae por aquí? Oh, business, negocios. ¿Tienes un cuarto para rentar? Claro que sí, la mejor suite del pueblo. Oh, ¿tiene agua caliente? Sí, el agua está al tiempo y como está haciendo calorcito, no va a querer salirse de la regadera. ¿Y lo puedo ver? Son 100. ¿Solo por verlo? Bueno, si quieres, si no se lo regreso. ¿Cómo se llama? Tony Black. Tony. Se va a quedar. ¿Lista? Elías, acompaña al señor a ver la suite. ¿Cuál suite? Es la presidencial. Bienvenido, mi gringo. ¿Y ahora qué quieres? Nada. Vengo a pagarte lo que te debo. ¿Me vas a pagar? Todos los desayunos, comidas y cenas de los últimos meses. ¡Órale! $100. Te acostumbres a ver de esos. Estamos a mano, Fulgor. A ver si ahora sí nos asociamos, ¿no? Oye,
siquiera tu difunto hermano. Pero ya se murió. Si se te ofrece algo, me avisas. Divina, más divina que nunca. ¿Qué le vamos a fiar? ¿A Guayón? No, vengo a pagarle. Incluyendo lo que le debo del cochino de la fiesta de mi papá. No me digas que me vas a pagar. ¿Y todo lo que platicamos? Ya le dije, Odilon, no estoy en oferta. No soy carne para su negocio. Te encargo 1 kilo de bistec. ¿Y qué? ¿Vienes a pedir más carne fiada? Te tengo una noticia, gordo. Ya no tienes crédito. Yo también tengo gastos. No, patrón. Le vengo a pagar. ¿A quién se la diste, pinche gordo? ¿Qué pasó? No, el negocio va bien. Ya no fío. Ya no fío. Ya no fío. Bueno, lárgate que quiero terminar de ver esta obra de arte. Ya no fío. Ya no fío. Lo interrumpo, don Aníbal. Qué pendejo eres, Nepo. Estoy fumando mi puro. Y cuando estoy fumando, es el momento más sagrado. Y lo sabes muy bien. ¿Qué quieres? Vengo a pagarle lo que le debo. ¿Y esa es tu urgencia? ¿Qué más, Nepo? Pues, ¿qué más, señor? Está bueno, pues. Diles que no me mates. 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 ¿Qué pasó, mi rey? No me lo esperaba hoy. No me diga que se le ofreció algo. Súbese. Así dile. Perfectas condiciones para arrancar el segundo tiempo de este amistoso que de ¿Qué hubo? Don Aníbal. no tiene nada. ¡Vámonos! Porque es miércoles hay fútbol. Espérame tantito, papi. Está bueno, pero no te tardes. Me quedamos a mano, ¿eh? Incluyendo lo del cuarto de ahorita. Y luego te paso tu propinita. I'm sorry, huele muy malo. Está bien, gringo. Un trato es un trato. Que le vaya bien. Bye, Gringo. Interesante, ¿no?
Ok, a ver, vamos a crear grupos de 4 personas, ¿ya? Vamos a generar las preguntas, ¿ya? Y vamos a establecer un tiempo para que me puedan enviar hoy las respuestas, ¿ya? Tenemos 15 minutos, entonces hasta el final de la clase me puedan remitir a mi correo electrónico las respuestas, ¿no? Yo les sugiero vayan haciendo en un Word o en el mismo correo las respuestas y los grupos asignados. Bueno, la primera pregunta para todos es, ¿qué características económicas pues se apreciaron en el video? ¿No? Primera pregunta, ¿qué características económicas se apreciaron en el video? Segunda, ¿qué necesidades financieras se pudo apreciar en el video? ¿No? ¿Qué necesidades y soluciones, perdón, necesidades y soluciones financieras se apreciaron en el video? Y por último, la tercera, explique por qué es importante la circulación del dinero, ¿no? ¿Por qué es importante la circulación del dinero? ¿Ok? ¿La tienen todos jóvenes? Perfecto. Entonces, creamos los grupos, por favor, pueden entrar a los grupos. Y ya están los grupos creados.